Pedro Sánchez hablará en el Congreso de los negocios y relaciones de su esposa, Begoña Gómez. Va a embutir el tema en una sesión en la que se tratará de lo más diverso, desde el Estado palestino al Consejo Europeo, Ucrania, los negocios de Begoña Gómez. Se trata el asunto, aunque sea de pasada, pero es un hecho político relevante. Y conviene recordar que es lo que ha motivado esta comparecencia, lo que obliga a Pedro Sánchez a explicar las actividades de su mujer el 22 de mayo. No son los bulos. Los bulos se desmienten y se hacen mediante un comunicado. No se explican. Tampoco es una decisión judicial, ¿eh? Porque una Cámara Parlamentaria no es un tribunal, y menos un tribunal de casación. Lo que merece una explicación política son informaciones periodísticas veraces, que no han sido desmentidas, porque no merecen un desmentido, porque no son mentira. Sobre todo el Confidencial, pero no solo, ¿eh? Y son informaciones que aportan documentos, que aportan pruebas de una relación temeraria de la mujer del presidente con los patrocinadores de su carrera. Si esto es un delito o no, eso lo determinará un juez. Ninguna de esas informaciones apunta a que lo sea, ¿eh? Y ya hay unas diligencias abiertas para investigarlo. Los bulos se desactivan mediante un desmentido y ya todo el mundo sabe que no es Begoña Gómez la señora cántabra con el mismo nombre que solicitó una subvención. Lo que merecen saber es por qué se reunió con la cúpula de Globalia, o si es lícito que apoye a una empresa de su patrocinador en un concurso del Ministerio de Economía. Y eso es lo que Pedro Sánchez ha creído conveniente explicar y explicará, suponemos, el próximo 22 de mayo. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, vamos rápido, que tenemos media hora para contarles las noticias y después vivirán ustedes la jornada decisiva para tantos equipos de la Liga en el Radio Estadio de Edu García. Digo para tantos equipos porque el campeonato ya está resuelto, ya hay un campeón. Ahora lo que falta es por saber quién asciende, quién desciende, quién se va a Europa. Bueno, estas cuestiones desde luego no menores, sobre todo para las aficiones de los equipos que se lo juegan todo en estos días. Lo vivirán aquí, como siempre, con el mejor equipo de deportes en la sintonía de Onda Cero. Algo ha cambiado ya, en la política española. Miren que ya les advertíamos de que a partir de ahora los socialistas se atreverían a decirle a Carles Puigdemont todo lo que no se han atrevido a decirle en toda la legislatura. Puigdemont pasó a ser un progresista un 23 de julio y dejó de serlo un 18 de mayo. Casi un añito de progresismo cumplió. Ya ven que es un club sin cláusula de permanencia, ¿eh? Ahora que la relación con el PSOE se ha vuelto imposible, porque no hay forma para el PSOE, el PSC, de conquistar la Generalitat y de mantener el apoyo de Carles Puigdemont en Madrid, el prófugo, el forajido, vuelve a ser lo que nunca ha dejado de ser. Ya es casualidad que hoy, nada menos que Óscar Puente, haya protagonizado el más agrio enfrentamiento de un ministro de este gobierno con un parlamentario de Junts. Se acabó la delicadeza, se acabaron las buenas maneras. Es que hasta ahora los habían tratado como si fueran cachorros de koala, pero ahora ya les lanzan dentelladas, ¿eh? Y todo porque el senador Cleries le ha dicho a Óscar Puente lo que también le dicen en Madrid, que las cercanías son un caos, que el gobierno no sabe gestionar sus competencias y que Puente quizás está más ocupado con sus redes sociales que con su ministerio. Cataluña quiere asumir las responsabilidades que usted no quiere y su gobierno no quiere. Y le pido que cuando me vuelva a responder, me responda con educación, como yo le he preguntado con educación. Haga un cursillo. Mire, yo creo que usted confunde la educación con la pleitesía, algo que yo no le voy a rendir a usted nunca, ni a usted ni a nadie. Hombre, ¿cómo no van a confundir la educación con la pleitesía si llevan rindiéndosela durante toda la legislatura? Lo que tenía que haber dicho Óscar Puente es: se acabó, ya no le voy a rendir pleitesía. Pero hasta ahora no habrán visto un enfrentamiento, duro. Eso se reservaba para el Partido Popular, para la oposición, pero ni siquiera a Bildu. Bueno, a Bildu no le van a contestar así, Justamente hoy, el Senado ha vetado la amnistía y la remitirá al Congreso de los Diputados sin llegar a plantear el choque constitucional. Quizás porque el PP se barrunta, quien favorecería a Cándido Pumpido y su mayoría de magistrados en caso de que tuvieran que decidir en el Tribunal Constitucional.
Esta ley puede ser el último canto del cisne de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Esta última votación, que servirá para aprobar definitivamente la medida de gracia para los implicados en el procés, está prevista en principio para el próximo 30 de mayo. Los populares tachan la norma de obscenidad y de fraude democrático. Y los socialistas afirman que las urnas catalanas la han validado, la amnistía. Claro, es que dice hoy el coro que la decadencia del independentismo de Cataluña ha sido a causa de la benéfica amnistía, que es un asunto harto discutible, porque el apoyo del independentismo ya venía siendo menguante. Pero en caso de que así fuera, asumamos la hipótesis como cierta. Eso no cambia la naturaleza esencialmente corrupta de la transacción, porque se trata de un canje de impunidad por apoyo parlamentario. Que luego tenga unos coyunturales efectos benéficos. Miren, también hay quien dice que la vulgar corrupción dinamiza la economía, porque genera actividad económica y produce un flujo creativo. ¿Saben lo que pasa? Que luego el envilecimiento que produce en la sociedad a largo plazo es mucho más gravoso. Sin justificaciones para todo. Pero no sé, esa concepción de la democracia que prescinde de los procedimientos y que consagra los fines por encima de los medios. Esto también ofrece una lección sobre el procés, es que Alberto Núñez Feijóo se ha enredado, ¿no?, acerca del obituario del procés. El procés no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española. No, miren, en el fondo da igual, pero el procés terminó hace tiempo. Terminó gracias no a la impunidad, sino a la elección indeleble del castigo. Porque en Cataluña, que se prometieron los mil males si se destituía al gobierno de la Generalitat en aplicación del artículo 155, no pasó absolutamente nada cuando se hizo. Sí, hubo protestas, hubo paradas de país, hubo huelgas, pero la administración funcionó quizás como nunca en años, Y desde que se aplicó ese 155 y se demostró que se podía destituir a todo un gobierno de la Generalitat sin que el ciclo de los astros sufriera alteración visible, claro, lo que puso fin al procés es el castigo y no la impunidad. Y esa es la principal confusión, Ni una sola ley anticonstitucional, para ser preciso, ni anticonstitucional ni inconstitucional, que eso puede ser ambiguo. Ni una sola ley contra la Constitución se aplicó en Cataluña desde que allí se destituyó al gobierno de Carles Puigdemont en aplicación del 155. Lo que ahora ha ocurrido en estas elecciones es que el independentismo ha perdido la mayoría suficiente para aprobar leyes ilegales y para condicionar la vida institucional en Cataluña. Y ese sí es desde luego un efecto benéfico, pero prueba de que el procés terminó es que esa ya no era la cuestión, porque la fuerza del independentismo no reside ya en el apoyo parlamentario que tienen los independentistas, sino en la debilidad parlamentaria que tiene Pedro Sánchez en Madrid y en su falta de escrúpulo. Puigdemont ya se dio un batacazo en las elecciones generales del 23J. Esquerra Republicana de Cataluña ya se dio un batacazo en las elecciones del 23J, pero si pudieron imponer la amnistía y obligar al PSOE a hacer lo que prometió que jamás haría, es porque Pedro Sánchez también se dio un batacazo el 23J. Hoy el único argumento que tiene Carles Puigdemont para presentarse una investidura es que él invistió antes a un presidente aún más minoritario, que fue Pedro Sánchez. Es que Carles Puigdemont ha enviado un tuit desarrollando esta idea. Pero da igual, porque hay cosas que no dependen de Sánchez. Y el PSOE sencillamente no puede imponer al PSC un voto a Puigdemont sencillamente porque desaparece. Ahora toda la presión, por tanto, está sobre Esquerra, que no va a resolver su dilema ahora, pero está condenado a decidir. De ellos depende no solo si Cataluña va a una repetición electoral, sino qué tipo de gobierno tendrá en caso de que no lo haga. Y Junqueras quiere pilotar el proceso. Y las bases más radicales lo que quieren es que se jubile de una vez y de paso a una nueva generación.
Lo que dice Junqueras es que se ve capaz y con fuerza para seguir trabajando por nuestro país y hacerlo, como siempre, desde el lugar que determine la militancia. Pero puede que la militancia ya esté bastante harta de la generación del procés y lo que quiera es, si acaso, una dirigencia más radical todavía, ¿eh? La presión es para Junqueras, pero sobre todo la iniciativa es de Salvador Illa. Es que el Partido Popular, también yo creo víctima de la confusión, se ha apresurado a hablar de qué va a hacer con sus votos, cuando lo que debería decir es, oiga, a nosotros nadie nos ha preguntado. Tenemos un mandato de los ciudadanos y lo protegeremos, pero es a ella a quien corresponderá pedir los votos cuando le encarguen formar un gobierno. Es decir, que si quiere los votos del PP, que pregunte por ellos y explique qué está dispuesto a ceder para conseguirlos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Te lo digo.